Hola, muy buenas noches. Soy Crypto Bernie. Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y estamos súper contentos de tener acá a Mateo de las Cripto para Todos que viene a enseñarnos mil cosas interesantes sobre las criptomonedas. Este man sabe una cantidad de vainas muy interesantes y pues yo no paro de ver sus videos, sabe muchísimo, ha hecho, pues, para que veas que soy un seguidor más, estoy acá contento de Gracias. tenerte y esto es una gran oportunidad para todos los que nos vean en el canal y aprender un poco de cosas. Y bueno, no, pues bienvenido al canal, Mateo. Bueno, muchas gracias, Bernie. Eh, yo feliz de estar acá, feliz de poder compartir contigo. Tú que también eres un referente en el tema de las finanzas descentralizadas, que sabe muchísimo y me apasiona ver que también mucha gente con experiencia como tú en la vida y en el camino de las inversiones le cree a este mercado. Sí, es cierto, pues yo he mezclado personalmente una cantidad de cosas alrededor de las finanzas del mundo real y al inicio yo no creía mucho en las criptomonedas, o mejor dicho, no al inicio, previo al inicio. Ujú. Alguien me hablaba de eso y yo decía, oiga, de estos tipos de qué hablan, no tengo ni idea de qué es lo que es. Y personalmente, por algún tema personal, terminé investigando y quedé apasionado del tema. Quiero conocer tu experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué empezaste en las cripto? Pues mi experiencia fue básicamente, yo ya había oído hablar de Bitcoin y de las criptomonedas, pero no entendía mucho al respecto del tema. Sabía que era un activo interesante como en términos de inversión, pero no le había parado muchas bolas. Y cuando empieza la pandemia, en esos periodos en donde yo seguía en la universidad y tenía mucho tiempo libre, me empecé a interesar por el tema de las criptomonedas. En un principio, por pues, lo que nos atrae a todos, que es básicamente las oportunidades de inversión y ver multiplicar nuestros activos. Pero ahí me empecé a investigar un poquito más y a darme cuenta de que esto no es solamente algo en lo que uno debería invertir para multiplicar el capital, sino empecé a ver cuál era la tecnología que estaba detrás de estos activos y me encantó. Me encantó porque también me hacía aprender de economía, de tecnología, me hacía dar como abrir los ojos ante cuáles son los problemas que hay actualmente en el mundo que muchas veces damos por sentado, que en un futuro podríamos empezar a resolver con esta tecnología, la tecnología blockchain que está detrás de las criptomonedas. Ok. Entonces todas las noches empezaba a ver documentales, veía por ahí 2, 3 horas de videos de gente hablando, y no solamente como de los movimientos del precio, sino explicando y mostrando cuál es el valor que hay detrás de las criptomonedas. Y pues casi como todo el mundo empecé viendo a Bitcoin y entendiendo cómo funcionaba de verdad Bitcoin y cuál es el verdadero valor que hay detrás de Bitcoin. Porque a Ok. veces al principio, como cuando uno entra a este mercado, a uno le preguntan como, bueno, ¿y qué respalda Bitcoin? ¿O qué valor hay detrás de Bitcoin? Sí. Y pues al principio uno a veces como que tambalea, pero cuando se da cuenta de cómo funciona la tecnología que hay detrás, cómo nos puede también mostrar básicamente un sistema en donde podemos crear una sociedad que no dependa de unas personas muy pequeñas o de un organismo central que nos asegure la confianza entre nosotros, sino que la tecnología misma nos permita evolucionar y dejar de un lado esos intermediarios que están en el medio, me pareció fascinante. Adicionalmente, yo después de salir de la universidad, conseguí un trabajo como analista de criptomonedas en un fondo de inversión acá en Colombia. Entonces, ahí pude aprender un montón acerca del análisis técnico y aportaba mucho el análisis fundamental. Para darle un contexto a todos, el análisis fundamental es investigar el valor que hay detrás de los proyectos. Y el análisis técnico es ver básicamente los movimientos del precio y tomar decisiones a corto plazo. Entonces ahí pude trabajar con un grupo de traders que se enfocaban en este análisis técnico y pude aprender un montón. Me gustó mucho esa experiencia porque les pude aportar mi conocimiento de criptomonedas y ellos me aportaron lo que creía que me gustaba en ese momento, y pude aprender un montón.
Pero posteriormente me empecé como a aburrir un poco de estar solamente concentrado en las ganancias y me di cuenta que mi pasión por este mundo cripto va más allá de una ganancia monetaria, sino a mí lo que me importa es este cambio que puede pasar en el mundo y como los beneficios que esta tecnología nos puede traer a nosotros. Entonces después salí de ese trabajo y me puse a hacer una, una especialización en finanzas descentralizadas, en donde aprendí un montón acerca de este En qué nuevo tipo de sistema. universidad? ¿En qué En Duke, universidad? ¿Duke? Ok, en Duke, sí. Lo hice gracias. virtual. Sí, es Es excelente y que sus quiero seguir programas. anotando. Yo quiero también, pues yo soy un poquito mayor, pero quisiera tomar nota para ver si las tomo también. No, te lo recomiendo totalmente. Está en Coursera. Y yo como egresado de los Andes tengo como un convenio ahí en donde muchos de esos programas nos lo patrocina la universidad. Entonces, si quieres hacerlo, recomendadísimo. A veces toca unos temas un poco básicos, tal vez para ti, porque tú ya tienes un nivel mucho más avanzado, pero es muy chévere saber eh, las bases de esa tecnología y darnos cuenta también, ellos comparan mucho el sistema financiero actual con el sistema descentralizado y resaltan los problemas de este sistema actual y cómo se pueden resolver a través de estas criptomonedas. Entonces, ahí eso a uno le abre la mente en donde uno dice, esto no solamente es un activo que ha subido muchísimo en estos años, sino esto es algo que puede cambiar la forma en la que nos organizamos como sociedad. Entonces, después de, dime. No, es que estoy completamente de acuerdo. Yo estudié, yo hice una maestría también hace mucho tiempo basada en entrepreneur, como lo llaman, empresarial. Y cuando llegué a ver las criptomonedas, o más que todo, yo me metí primero por DeFi, más que por Bitcoin. Y ahí fue lo que más me llamó la atención. Entonces, porque uno ve que toda esta tecnología basada y ayudándole a proyectos a financiarse, digamos, yo me he metido más a ver proyectos de la vida real que desde Colombia podemos hacer una transferencia a un lugar en Inglaterra o a Japón, o he invertido en Paraguay o en Estados Unidos, o he invertido también en África, que ese dinero les llegue a estas personas para poder desarrollar el proyecto que me propusieron y que me llamó a mí la atención como inversionista, me pareció una locura. Pero más allá, pues eso lo vi como ver como la parte empresarial, ayudarle a las personas a invertir, a uno como inversionista, invertir en un proyecto del mundo real. Una mina de oro, una mina de Bitcoin o cualquier cosa. Hay un proyecto que me llamó la atención que tienen unos food trucks en Inglaterra, se llama Foodtopia. No he invertido ahí, pero porque no he tenido ni tiempo de pensarlo ni más, pero es impresionante uno tener la capacidad de participar en un proyecto en un lugar externo muy, muy lejano. Eso se me hace una locura, y que ellos le reporten a uno y que hay una interacción, porque es que acá hay una cosa que me gustaría resaltarle a la gente, pero antes contestemos esta pregunta que nos pone Daniela, que se me hace chévere poder interactuar con la comunidad. Pregunta que qué curso recomienda, y pues como dice Mateo, métanse en Coursera, métanse en EDX. Yo ahorita estoy haciendo un cursito básico de análisis técnico, que funciona también con, pues, análisis técnico, puede ser en financiero, puede ser en cripto, pero en cripto es incluso mejor porque tiene muchísimo volumen y mucha liquidez. Mm, Entonces a lo que iba era que tener la facilidad de invertir en Colombia, con plata en colombiana, en Inglaterra, se me hace una locura. Eso para mí es el plus. Y más allá, pasamos al lado de las finanzas, donde uno ve que estamos pasando a eliminar intermediarios en el proceso para poder realmente uno participar en ese estilo de proyectos, y todo lo que viene desarrollándose de tecnología para el sistema financiero, a mí se me hace una locura. Digamos, eso es parte de lo que hace Ripple. De Y acuerdo. quisiera como que entre los dos habláramos y le explicáramos a la gente que nos oye cuál es la diferencia entre Web 2 o lo que era el Internet previo y lo que es ahorita el Web 3 o el DeFi, o lo que está basado todo el DeFi. No sé si le quisieras contar un poquito de eso.
Sí, de una. Igual antes quería como retomar lo que hablabas a mí de este tema de las criptomonedas. Me parece súper valioso la facilidad para poder invertir en estos proyectos y también la transparencia. Entonces, como que cambiamos todo el paradigma de la web 2 y con esto conecto con este siguiente punto, en donde la web 2 es un modelo eh, muy opaco, de puertas para adentro, creo yo, en donde es difícil ver toda la información. En cambio, en este nuevo modelo, toda la información es pública y esta es de las cosas que a mí más me apasiona, que aparte de que es un sistema en donde no unos pocos tienen la información, sino que la información está descentralizada en todo el mundo y aparte es pública, esto significa que las cosas son mucho más transparentes y temas como por ejemplo los de corrupción, de, no sé, opacidad en los proyectos, pueden verse bastante afectados en el buen sentido, o sea, como resueltos con este tipo de iniciativas. Entonces, para retomar tu pregunta, siento que el cambio entre la web 2 y la web 3 es básicamente esa democratización de la información y del poder. La web 2 a mí me gusta explicarla como un modelo como Facebook, por ejemplo. Facebook es una base de datos privada en donde ellos tienen tu información. Tú como usuario les suministras información, les suministras tus fotos, tus datos, tus comentarios, pero tú no eres dueño de esa información. El verdadero dueño es Facebook. Entonces, en este nuevo cambio, en este nuevo paradigma, vamos a poder ver aplicaciones y páginas web y redes sociales muy parecidas a las que conocemos. No tiene que ser un cambio tan drástico, pero lo más importante es que ese poder y esa como tenencia de la información o de los activos ya no va a ser de un organismo central que tenga el poder sobre todos los usuarios, sino que va a estar distribuida en la red. Entonces, siento que eso es como el cambio más poderoso. Quitarle ese control a esas grandes empresas o a esas grandes organizaciones y repartirla entre los usuarios. Así es, así es. Digamos, cuando empezó el Internet, lo que hacía la gente las empresas que salieron al Internet salían con información. Entonces era tener el Word o el sistema donde está la información y yo la pongo disponible para que todo el mundo la pueda leer. Eso era como la primera etapa. La segunda etapa era donde había algo de interacción, pero como dice Mateo, yo le entrego la información, no sé, puede ser a Bancolombia, le entrego mis datos para que ellos creen mi cuenta y todo, pero esa información es de ellos. Y ahora la etapa en la que estamos ahorita es tengo mis activos en mi poder y yo puedo interactuar con esa página, hoy en día se llaman UI o UX, yo interactúo con la página, pero esos activos son míos. Yo tengo esos activos en mi poder y tengo el control sobre ellos. Esa es la pequeña diferencia. Yo doy instrucciones y responde, la página responde a mis instrucciones o el proyecto donde estoy invertido responde a mis instrucciones y de ahí me devuelven, pues sigue siendo mío, pero ahí puedo interactuar y puedo tomar decisiones reales. Eso pasa, digamos, uno puede invertir puedo participar en cualquier proyecto, el que sea, de los que les contaba que estaba hoy invertido en Paraguay. Yo doy la instrucción de que quiero participar ahí, yo soy dueño de ese NFT o de ese dinero y ese dinero es mío, pero interactúa con ellos y se devuelve. Nunca quedan en control de ellos. Y para una cosa importantísima, no, acuérdense, no somos asesores financieros, pero tengan cuidado que uno no puede darle sus llaves de las criptomonedas a nadie. Eso es importantísimo. Tiene que tener un control para que uno sea el controlante de sus activos. Tiene que tener sus propias llaves. Como dicen, si no tienes tus llaves, no tienes tus criptos. Not your keys, not your crypto, sí. Sí, así es. Bueno, esa es como la primera etapa. Es muy interesante lo que cuentas. Bueno, sí. Cuéntame más, ¿qué más? Y ahí termino con este ejemplo como para que la gente también aterrice esto. Y es, para los que no conozcan o no son de Colombia, hace poco hackearon la base de datos de una empresa que brinda servicios de salud que se llama Colsanitas. Yo soy usuario de Colsanitas.
Y por muchos meses esa información estuvo bloqueada y retenida. ¿Por qué? Porque esa información estaba concentrada en un solo punto. Y los hackers lo que hicieron fue cubrir esa información en un solo punto y básicamente pues perjudicar a todos los usuarios. En este siguiente paso, para aterrizar como con lo que venimos hablando de la Web3, lo que pasaría sería que cada usuario sería el dueño de esa información. O sea, eso que pasó no podría pasar en la Web3, sería imposible. Y porque cada uno está guardando su información de manera privada y pues lo puede compartir con las personas que quiera, con sus médicos, si les van a hacer un examen, etcétera. Entonces, como para que también vean que casos muy simples como los que pasan hoy en día, pues pueden ser resueltos con la Web3. Y bueno, te sigo contando un poco de mi Acá hay un trayectoria. ejemplo que se me ocurrió de eso, Mateo. Si yo le voy a pasar un Bitcoin a Mateo en este momento, ese Bitcoin tiene una trazabilidad desde más o menos, desde que se creó el Bitcoin. Sí. Esa trazabilidad se puede buscar y les podemos mostrar. Hay unas páginas que muestran el scan de esos blockchains. ¿Y qué es blockchain? Blockchain es una cadena de bloques que se van sumando uno tras otro y es una base de datos descentralizada donde tienen acceso muchas personas, todo el mundo tiene acceso a esas y se crean a partir de validadores o de nodos que identifican cómo se crearon esa cadena. Y puntualmente en blockchain, en Bitcoin, perdón, el Bitcoin no se podría deshacer las transacciones que ya quedaron creadas, digamos que pasaron 10 transacciones. Yo se la pasé a Mateo, Mateo se la pasó a Andrés se la pasó. Digamos, esas 10 transacciones que pasaron, esas yo no podría llegar y decir, oye, esa que le pasé a Mateo, borrémosla. Es tan costoso, tan difícil hacerlo, que es imposible físicamente hacer esa eliminación de esa cadena de bloques o de esa base de datos que se creó por el sistema de blockchain, que es lo que estamos hablando. De acuerdo. Y imagínate los beneficios que podría ser aplicar esa tecnología a algo como los registros públicos en la registraduría de Colombia. Esos registros que no pueden ser cambiados o, por ejemplo, el registro de un apartamento que pase de una mano a otra, eso sería imposible de cambiar y, por ejemplo, un campesino que fue desplazado de la violencia podría tener una prueba fácil de acceder a ella que no puede ser cambiada de que esa tierra es suya. Entonces, esos beneficios son los que a mí me gusta contarle a la gente para que vea que esto no es simplemente inversiones y que sube y baja el precio y compremos y hagámonos ricos, sino que esta es una tecnología que nos puede afectar todas las industrias y nos puede mejorar el mundo para que sea como un lugar mucho más descentralizado y como poderoso para todos. Ese ejemplo está perfecto. Ese es el ejemplo que realmente tendría una utilidad genial. Y hoy en día se está buscando tokenizar los activos, los inmuebles. Hay una empresa que conocí, que leí algo que se llama Block Square, y que eso lo hacen, tokenizan la propiedad de los apartamentos en el alrededor del mundo. Eso es bien llamativo. Mira, hay una persona, y pues esto es lo que he querido tratar de enseñarle a la gente, más que nada, hay una persona que nos pregunta acá, Mariana nos pregunta, sé mucho de criptos, pero me parece un tema, no sé mucho de criptos, perdón, pero me parece un tema interesante. ¿Por dónde podría empezar? ¿Tú qué le recomendarías a Mariana como para devolvernos a alguien que no tiene ni idea y que quisiera dar su primer paso? Yo le recomendaría, pues bueno, que sigan nuestros canales que básicamente hablamos de esto en temas simples como para que la gente entienda. Y si no, hay una página que a mí me gusta mucho en YouTube que se llama Whiteboard Crypto, que explican con ejemplos didácticos y animaciones como del mundo real, con ejemplos muy sencillos y temas puntuales. Entonces tú puedes ver por dónde te vas. Entonces si quieres aprender de Bitcoin, pues tienen varios videos en donde te muestran qué es Bitcoin, los casos de uso, así como súper detallado para que tú puedas ir viendo como paso a paso. Y aprendiendo paso a paso lo que tú quieres ver. Ya te puedes ir tan profundo como tú quieras, pero pues esa sería una buena forma de empezar. Si no,
Hay muchos cursos también en Coursera o en las otras páginas como Udemy o Platzi o Skillshare, en donde hay cursos bastante completos de análisis técnico, análisis fundamental, que es Bitcoin, Bitcoin para principiantes, criptomonedas, en donde puedes aprender todos estos temas desde cualquier nivel. Acá también dice Mash, un comentario que hace con respecto a lo que veníamos hablando antes, pero pues es chévere volverle a hablar. Este proyecto que habla ella, esta persona es LandX, hace eso. Yo lo he seguido y hice un video de LandX que es la forma de controlar y de revisar un cultivo. Una persona, mejor dicho, para el que no sepa, este proyecto es llamativo, es bien chévere. Ese proyecto es un proyecto en el que un granjero con una gran extensión, con un buen proyecto que tiene de cultivos, sale al mercado pidiéndole a la gente plata prestada, pero lo que hace es tokenizar su cosecha futura y esto viene amarrado y se genera un NFT. Ahora les explicamos qué es un NFT. Genera ese NFT y con los ingresos futuros se va a pagar esa plata. Queda amarrada la tierra y la cosecha a la plata que le prestaron. Es bien interesante, les recomiendo que lo miren porque pues ahí ve uno la utilidad. Y volviendo a lo que estábamos hablando, que qué pena que vamos y venimos, chévere que la gente pregunte. Hablando de arrancar, yo personalmente igual, métanse a mirar YouTube, métanse a mirar, pero siempre hagan un buen due diligence, hagan una buena investigación antes de invertir, no tengan afán, que la plata está ahí, los proyectos están ahí, no hay un término que se utiliza en inversiones y mucho en cripto que se llama FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse la oportunidad. Obviamente hay muchísimas oportunidades en este momento, pero mañana también va a haber muchísimas más. Entonces no tengan afán, no corran, porque de pronto la embarran. Eso sí es algo que yo cometí el error. Yo dije, oiga, se me fue la oportunidad y cuando me metí, me estafaron, perdí una plata, después arranque en -2, -3 millones de pesos, -$1,000, y arranque otra vez. Y otra vez de afán, pues pierde uno y siempre termina uno pasándole esto. Pero también nosotros en todos estos videos es súper interesante. ¿Cuál es el primer paso? Creo yo, aprendan de qué son los exchanges para saber cómo hacer el intercambio entre monedas normales y monedas stablecoin o monedas cripto. Ahí es más interesante que aprendan cómo es ese cambio y para que desde Colombia o desde Latinoamérica, que seguramente nos están oyendo, sepan cómo hacer ese intercambio de monedas, de fiat, se llama la moneda normal, a cripto. Y de ahí en adelante hay un universo gigantesco. Hay los DEXs, que son los Decentralized Exchanges, o los CEXs, que son donde más o menos, o creo que es la forma más fácil de hacer un cambio de moneda fiat por una, no sé si sabes alguna otra forma. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, yo también siento que ese es el primer paso como para invertir. Empezar y crear una cuenta en un exchange centralizado, aunque yo recomiendo siempre sacar la plata de ahí después de hacer los cambios, porque a medida en que uno va aprendiendo más de este mundo cripto, se va dando cuenta que pues eso va como un poquito en contra de los principios de cripto, ¿no? O sea, el principio de cripto es que tú seas el verdadero dueño y poseedor de tus activos, que tú tengas la posesión y no que se los des a un banco o a un exchange o a una organización para que te los guarde. Porque gracias a la tecnología, tú puedes hacer esto. Antes, pues era muy peligroso tener lingotes de oro en la casa porque te podían venir a robar, o pues en la antigüedad también pasaba lo mismo y por eso eran necesarios los bancos. Pero a mí lo que me gusta de esto es que estamos en un momento en donde la tecnología nos está permitiendo crear un cambio en los paradigmas y un cambio en cómo manejamos el dinero. Entonces, esto me parece muy interesante y pues sí, o sea, creo que es como los primeros pasos a seguir. Bueno, y acá viene una pregunta que es exactamente lo que estás diciendo. Los bancos son similares a los exchanges. Los exchanges, cuando uno mete $1,000,000 o $1,000 en un banco, para el que es uno de los que nos están oyendo, uno deja esa plata y es
eso es propiedad del banco, pero le tienen una deuda a uno. Lo mismo pasa con los exchanges. Uno tiene un Bitcoin, se lo presta al exchange y el exchange dice, oiga, esa plata es suya, pero yo se la estoy debiendo porque está dentro de mi portafolio. En el momento en el que lleguen a una liquidación de un banco actualmente, para que lo tengan claro, y lo mismo pasa con un exchange, esos activos son del banco. Tienen una deuda con uno, pero son del banco. Y primero van a machar las deudas, van a mirar los acreedores, van a mirar a los usuarios del banco, pero esos activos son de ellos y tienen una deuda con uno. Pero por eso estoy de acuerdo con Mateo, uno debería tener una cosa como esta, un ledger, yo tengo una que les súper recomiendo, les voy a dejar en el link, Tangent, me sirve mucho, lo utilizo en el celular, una tarjeta, es como una tarjeta de crédito del tamaño de una tarjeta de crédito y con esa interactúo fácilmente. Hay otra que se llama Cool Wallet que me gusta, hay otra que se llama Bitbox, pero miren, la diferencia entre eso, entre esas dos cosas, entre tener la plata en estas billeteras frías y las billeteras calientes, creo que Mateo no las puede explicar, eso me gustaría también preguntarle, es importantísimo Sí. tenerlo más en esto que en una billetera caliente. Pero, ¿qué es una billetera caliente? Cuéntales para qué. Una billetera fría como la que muestra Bernie es básicamente una USB o algo parecido que tú conectas a tu computador y ahí almacenas tus llaves de acceso a las criptomonedas. Entonces tus llaves de acceso, al no estar conectadas al Internet, están mucho más seguras. En cambio, una billetera caliente es básicamente como una aplicación que tú puedes tener en tu navegador, en tu celular, y ahí estás almacenando las llaves para acceder a tus criptomonedas. Entonces, ¿cuál es la diferencia como técnica de estas dos? Que al una estar conectada al Internet puede ser hackeada mucho más fácil. Las billeteras frías es muy difícil que las hackeen, entonces el grado de seguridad es muchísimo más alto en estas. Entonces yo ahí pondría como las tres escalas de seguridad. La primera es una billetera fría, la segunda es una billetera caliente y la tercera es un exchange. Porque así como decía Bernie, las criptomonedas no son mías, o sea, son del exchange en ese momento. Y ya que tocamos ese punto, siento que eso también fue algo que me impulsó mucho a aprender acerca de criptomonedas, como darme cuenta de que cuando yo pongo 1 millón de pesos en el banco, ellos no tienen ese 1 millón de pesos ahí guardado en su bóveda digital, sino que van y lo prestan y guardan más o menos, en Colombia creo que es del 10 al 8% de encaje, o sea, si tú pones 1 millón, ellos te guardan más o menos 100.000 pesos o 80.000 pesos y el resto van a prestar. Entonces, esto es bastante riesgoso porque en cualquier momento, si todo el mundo va y saca la plata del banco, el banco no tiene cómo pagarnos a todos. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, fue como que me abrió los ojos y dije, oiga, esto tiene que cambiar y tiene que haber una mejor forma de uno poder guardar sus activos. Y pues la solución es básicamente cripto, uno ser el De acuerdo. verdadero dueño de sus activos y que nadie más los pueda tocar. Es importantísimo eso que hablas, pero entonces cuando yo tengo la plata, las billeteras frías, ahí tengo mis monedas, que ahí están preguntando una cosa, Daniela, te lo contestamos de pasadita con esto. Ahí solamente puedo meter acciones o criptomonedas o NFTs. Y los NFTs son un equivalentes que se llaman non-fungible tokens, que son tokens que no los puedo unir. La diferencia entre una criptomoneda y un NFT es que las criptomonedas sí puedo tener, digamos, dos bitcoins y ya, un bitcoin acá y ya tengo dos. Entonces puede ser, es fungible. Lo vuelvo dos cripto y las uno y voy acumulando y acumulando. Si tengo un NFT, puedo tener otro NFT del mismo proyecto o de la misma inversión, pero son independientes, no se pueden unir y cada uno tiene un código específico que no se puede unir. Estos dos activos se pueden guardar en las billeteras frías o en las billeteras calientes. También se pueden, pero no se pueden guardar acciones, no se puede guardar plata, no se puede guardar fiat. Eso es importante. Y después entonces, con respecto a lo que estás diciendo, cuando uno empieza a mirar, y a mí me pareció y lo mismo, uno elimina el middleman. En Colombia, uno le presta la plata al banco y a uno le entregan un CDT
puede pasar a un time deposit en Estados Unidos, puede ser lo que en otros países. Un CDT en Colombia hoy en día está más o menos a un año, está al 12% o 11,5%. Y yo voy a pedirle plata al banco prestada y me la presta al 18%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay un 6% de diferencia que el banco tiene que cobrar, no solamente para ganarse su plata, sino para cobrar toda la infraestructura que tiene detrás. En el caso de hacer un proyecto de finanzas descentralizadas, como estamos hablando con Mateo, esa intermediación se elimina y pues obviamente el dueño del proyecto pues, va a recibir su plata inmediatamente sin ningún inconveniente. Va a haber un pequeño costo de transferencia entre pues por el movimiento de la plata, porque hay que pagarle a esa autopista gigantesca que es el Web3, o las diferentes cadenas de Web3, que ahorita podemos hablar de eso, y, eh, y ahí pues hay un costo mínimo, pero no hay un intermediario como un banco, como una entidad financiera, entonces eso se elimina y ese middleman, ese tipo de la mitad se elimina y esa utilidad queda, un pedazo para el dueño del proyecto y un pedazo para el dueño de la plata. De acuerdo. Y ahí como para resaltar incluso más ese punto, no es que ya no vaya a haber préstamos o que este tipo de cosas que nosotros conocemos vaya a desaparecer. Al contrario, vemos más tipos de productos financieros que pueden ser incluso más justos para la persona que está poniendo la plata, porque su porcentaje de rentabilidad es mucho mayor y la persona que está pidiendo plata también disminuye su costo. Entonces es como un gana-gana al sacar ese intermediario del medio. Claro, claro. Pero acá nos hacen una pregunta, dos preguntas que creo que podemos pasarnos a hablar. Acá hay mucho para que hablar. Ojalá pudiéramos hablar muchas veces más porque es divertido y de pronto traer más Claro gente que que nos sí. hable de... Pero acá nos pregunta Santiago, ¿cómo evalúo la escalabilidad de un proyecto? Eh, pues uno va a ver, les voy a mostrar, voy a compartir una página que creo que puede ser interesante para que ustedes vean. A ver si acá... Si esta la pudiéramos compartir un segundo, la trato de compartir, que ahora no sé cómo hacer. Mm, no Ya este estamos. punto, pero metémonos aquí, en CoinMarketCap. Aquí podemos ver el tamaño de los proyectos. Entonces, Bitcoin es el líder del mercado con un poco más del 50%, como pueden ver. Ethereum está de segundo y ahí, de ahí para abajo. Entonces, ahí yo les recomiendo que ustedes pueden analizar un poco cuáles son los proyectos que les llamarían la atención. Entre los primeros 20 o 30 podrían ser como el blue chip llamado, o las de mayor liquidez en el mercado, las que tienen mayor potencial, pero también las que es más difícil de que crezcan mucho más. Las más chiquitas, que tienen mucho más riesgo, de pronto tiene una escalabilidad como la que nos pregunta Santiago. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo siento que, o sea, para evaluar la escalabilidad de un proyecto es vital los casos de uso que esté verdaderamente resolviendo un problema y el equipo. Siento que esos dos son dos puntos muy importantes para ver cuando uno está pensando en invertir en un proyecto cripto, algo fundamental. Porque a la larga, si tienen un mal equipo o si no están solucionando ningún problema del mundo real, sino que es puro hype del mercado, pues a la larga se van a terminar yendo a cero. Y pues ahí siento que podemos tener como un poco no sé, tal vez una opinión un poco distinta. Yo me he vuelto mucho más conservador y ya no me gusta invertir en proyectos tan pequeños como con una muy alta probabilidad de crecimiento por también mi experiencia en el mercado. Pero pues entiendo que tú tienes como mucho más conocimiento en encontrar estas como más No, escondidas del mercado, ¿no? no. Yo, pues obviamente me he metido porque ahí empecé, pero me he ido volcando hacia Ujú. esto y estaba hablando de esta al mediodía que tuve una entrevista con una persona en Nigeria, hablábamos exactamente de lo mismo. Hablábamos de que esos proyectos tienen demasiado riesgo. De Cuando uno se acuerdo. mete en los proyectos muy pequeños, yo me he metido y he sido empresarial pues, todo el tiempo, cuando uno se mete en esos startups tan pequeños, tiene un riesgo muy, muy grande de su vida. Hay unos que tienen algo puntual, como el caso les hablo de Alpha Shares, que es donde estoy invertido, que es un proyecto de minería de Bitcoin metido en Paraguay.
llamativo, puede ser chévere el proyecto, el equipo es muy sólido y me gusta mucho porque es muy transparente, pero también existe muchísimo riesgo y pues es un trabajo que lo están haciendo con las uñas. En cambio, un proyecto, no sé, como un Render, a mí me gusta un proyecto que se llama Render, que ahorita de pronto se lo muestro. Render es un proyecto que tiene mucho más bagaje, tiene unos clientes muy grandes y tiene un valor de por encima del 1.5 billones de dólares con, pues obviamente si tiene esos ingresos, ese valor es porque tiene un movimiento y unos ingresos y una utilidad para el mercado muy grande. De Entonces, estoy de acuerdo. acuerdo contigo, Mateo. Eso, yo creo que uno para estar tranquilo puede tener es un portafolio variado, diversificado Ujú. y meterle riesgo es a un porcentaje pequeño del portafolio. No puede ser un porcentaje del 40-50%. Debe ser un Sí, de porcentaje acuerdo. de máximo el 20%. De acuerdo. Y siento que también podríamos hablar ahorita o después de la codicia y la psicología que hay detrás de invertir en este mercado. O sea, yo siento que muchas veces cuando entramos queremos ver así una moneda que se estalle por 100 veces lo que uno invirtió y no nos vamos satisfechos si solamente crece 5 veces lo que invertimos. Entonces, este tema es algo que también le recomendaría mucho a las personas que están empezando a invertir sobre todo, revisar, porque cuando uno tiene plata de por medio invertida en el mercado, uno, las emociones le juegan malas pasadas. Entonces, cuando los proyectos suben y uno está en ganancia, que es donde debería vender, normalmente o mete más plata o espera y ahí es donde viene una gran caída y pues al final uno termina perjudicado. Entonces siento que es algo también bastante interesante a tener en cuenta en este tema de inversiones y sobre todo inversiones en criptomonedas que son tan volátiles. Hay un tema sumado a esto que tiene que ver con la ciclicidad del mercado. Ujú. Entonces, para el que no sepa, el mercado, como les mostré ahorita, es más de como un 52% más o menos hoy, y pues es como el histórico, pues de unos años para acá, Bitcoin es el líder en eso. Y si ven, Ethereum, que es el segundo y tiene, pues, tiene una cantidad de problemas internos, pero también es un súper proyecto, es una tercera parte de ese valor. O sea, si Bitcoin se mueve, todo el mundo se mueve detrás de Bitcoin. De acuerdo. Esa ciclicidad viene amarrada a una cosa puntual que se llama el halving. Ajá. No sé si ustedes lo han oído, pero el halving es que cada 4 años, cada 800 bloques, se elimina, perdón, se parte por mitades las comisiones que se les reparten a los mineros que van armando las operaciones, que van validando esas operaciones. Entonces, como es esa volatilidad, no sé si yo no tengo una gráfica, pero pudiéramos buscarla, la voy a buscar acá a ver si la encuentro, de Bitcoin, a ver si la veo acá, un segundo les muestro, les comparto a ver si esa nos funciona para hacerles, para que la gente entienda un poquito de lo que estamos hablando. El halving viene en 75 días, es el esperado ahorita, pero acá sí lo pudiéramos ver, es que yo creo que acá no se ve tan claro. Ah, de pronto en un segundo les muestro, a ver si acá si en esta gráfica, en esta otra les voy a mostrar. Mm, si lo vemos aquí en gráfica por meses, ay, qué pena con ustedes, no lo Bueno, tenía yo listo para hablar. creo, no el de Binance, sino hay uno que es Crypto Index, que ese es todo el histórico, el precio histórico. Ah, sí, señor. Bueno, es que acá no sale, no se los puedo mostrar, pero cada vez que hay digamos, cada vez que hay un Bitcoin, un movimiento de Bitcoin del halving, se dispara el precio. Acá hubo uno en el 2017 más atrás. Bueno, no, creo que pierdo a la gente explicándoles de esa manera, porque no es, pero cada 4 años hay un movimiento y hay una volatilidad. Obviamente tiene una tendencia alcista, pero hay una volatilidad y así se van moviendo también todas las otras criptomonedas. Bitcoin lidera el mercado, después viene Ethereum y después vienen las altcoins. Y como dices tú, las altcoins no siempre van al mismo ritmo y hay muchas que
que van a estar para el piso y no para arriba. Sí, de acuerdo. Yo siento que ese es un tema vital para investigar que mucha gente sorprendentemente no sabe, que son los ciclos de Bitcoin, que como dice suceden cada 4 años por este evento del halving, que a veces es un poquito técnico entenderlo al principio, pero lo más importante es entender que eso hace un ciclo de 4 años, en donde básicamente se establece un máximo y hay un año en donde baja y baja alrededor de 80% en todos los anteriores ciclos y después sube y alcanza máximos históricos por los siguientes 3 años. Entonces, pues, para hacerle publicidad a mi canal, yo tengo un video donde explico eso de los ciclos de Bitcoin, por si quieren ir a revisarlo y echarle un ojo. Pero sí, a veces difícil como verlo en una gráfica, pero es muy interesante y entendiendo eso uno también puede entender básicamente cuándo puede ser un buen momento de entrar y de salir del mercado, solamente entendiendo eso de los ciclos de Bitcoin. Entonces es algo súper poderoso que les recomiendo que vayan a investigar y además pues que aprovechen porque ahorita estamos acercándonos al siguiente halving, que pues no es un consejo de inversión, pero después de cada halving ha habido una corrida alcista bastante importante, entonces vale la pena por lo menos investigarlo. Hablando de esa corrida que esperamos todos esperando ese bull run, ¿hasta dónde crees que llegue al final del año el Bitcoin? No sé, honestamente a mí no me gusta dar esas predicciones de precio porque pues primero es simplemente una adivinanza de hasta dónde puede llegar porque nadie sabe y pues uno también como que sesga a la gente, pero yo sí por lo menos tengo confianza de que después de este halving va a haber una corrida alcista bastante importante, por lo menos hasta que empiecen a bajar las tasas de interés en Estados Unidos. Siento que esto puede ser un poco distinto a los ciclos de los años pasados porque pues Bitcoin nunca se ha enfrentado a una situación así macroeconómica. Entonces, pues las criptomonedas tampoco son ajenas a lo que sucede en la economía mundial y pues va a ser interesante ver también cómo responde el mercado de las criptomonedas con todos los mercados pues reaccionando de una manera fuerte ante este evento. Y pues tú te animarías a dar una predicción. Yo, pues miren, hablando justo, estamos acá mezclándonos con lo que nos pregunta Mash, ¿cuánto tiempo después del halving creen que pase el bull run? Yo personalmente he estado mirándolo, estaba hablándolo hoy también con esta persona que los invito, es un tipo que tiene como un análisis técnico muy interesante. Les voy a buscar el link porque no me acuerdo, se llama El Geot, es David, no me acuerdo el nombre, el apellido bien, pero lo que he analizado es que en el bull run anterior, en el high, llegamos a un valor de mercado de 4 trillones de dólares aproximadamente. En este momento estamos en 1.51 trillones. Tenemos 2.5 veces de subida el valor de mercado. Cuando hoy en día tenemos muchísima más gente interesada y aprendiendo de Bitcoin y aprendiendo de criptomonedas, entendiendo una cantidad de proyectos interesantes, generando utilidad, como hablamos. Hay algunos que ni siquiera existían en el último bull run, pero ahora sí, y están trayendo gente. Y ahora, lo que pasó ahorita el 10 de enero, que entraron a funcionar los ETF de spot de Bitcoin, donde tenemos a 9 de las empresas más grandes del mundo vendiendo este producto, que obviamente se ha habido opacado por la venta o salida o toma de utilidades, más bien de la gente que está invertida en un fondo cerrado que se llama Grayscale. Eso ha sido opacado un poquito y además lo leí en otro lado, no sé si sea verdad o no, pero leí que había en el último bull run alguien tomó utilidades, tomó posiciones de más de 100,000 bitcoins a un precio de 48,000 y apenas superó ese nivel, ya estaba por encima de su break-even. Entonces, cuando llegó a los 49,000 vendió toda su posición y eso fue una gran ballena que terminó pues afectando los precios. Eso es un punto. Entonces, si vamos a ver
que el mercado puede llegar otra vez a los 4 trillones. Yo le apostaría que lleguemos a los 5 trillones. Estamos casi a 3 veces el valor podría ser a 3 veces el valor de hoy. Eso sería 3 por 41, estaríamos hablando de 124 millones de dólares, 123 mil dólares por el Bitcoin. Eso sería un activo. Pero lo que habíamos visto, y de pronto algo más conservador, podría llegar a los 90 mil dólares hacia noviembre de este año. Eso sería mi apuesta. Estamos afectados, cada 4 años tenemos el mismo problema, que son las elecciones en Estados Unidos. Estamos también afectados por una liquidez diferente a la que hemos visto en los años anteriores. Desde el 2008 hasta pasada la pandemia, teníamos las tasas del mercado casi al cero, casi plata regalada, y la gente no sabía qué hacer con tanta plata fácil, gratis. Hoy en día tenemos a la Fed prestando la plata al 5%. Esperando que corrija. Hoy tomaron la decisión de mantenerlas quietas y ¿cómo se llama este señor? Se me olvidó el nombre. Bueno, el director de la Fed tomó la decisión. Jerome Powell, sí, tienes toda la razón. Jerome Powell dijo que la decisión de baja de tasas que se esperaba con algunos actores del mercado esperando a que bajaran en marzo, ya no va a ser en marzo, o él cree que no hay posibilidad de que sea en marzo, sino podría ser más hacia mayo o junio. Yo le he puesto a mayo, hoy aposté una hamburguesa que sería en mayo y no en marzo. Y eso es lo que creo que puede pasar. Esas tasas tan altas generan que la plata sea más costosa para la gente para invertir en un riesgo como este, y lo evaluarían antes de volverse a meter. Eso es lo que creo yo. Si empiezan a bajar las tasas, de pronto va a haber como una posibilidad más grande de meterse, pero con un control mayor. Sí, de acuerdo. Toca esperar a ver, porque en este mercado y pues en los mercados de renta variable, pues he aprendido que nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, pues toca también tener precaución, tener un plan de contingencias más o menos, de si pasa cualquiera de los dos escenarios, y pues tomar una decisión informada. Claro, obvio. Y bueno, ahí hay otro tema que se me había olvidado. El S&P lleva 2 semanas marcando máximos históricos Sí. de toda la vida, no del último mes, de los últimos 2 años. Ese máximo histórico, yo en mi trabajo tengo un canal que hago un video semanal de nada que ver con CryptoVerni, sino en finanzas ya del mundo real, y ahí hemos analizado ese movimiento del S&P de todas las semanas. Está marcando máximos históricos, creo que lleva 4 máximos históricos. Hace 2 viernes fue la primera vez en 2 años que marcaba un máximo histórico un viernes, o sea, eran cosas locas, y la inflación se está cediendo hacia abajo nuevamente, lo cual permitiría que la Fed baje tasas. Pero bueno, en cuanto no terminamos de contestarle a Mash cuando creemos que el bull run arranque, yo creo que puede haber una corrección, puede mantenerse donde está, pero yo creería que sería hacia mayo que arranque. Yo personalmente he ido, cada vez que tengo posibilidad de invertir en algo, voy metiendo así sea $1 o $2, porque con los costos tan bajitos de esas comisiones que cobran estos sistemas, pues no importa invertir $2, pero acumular a los niveles que uno se sienta más cómodo, pero eso es una decisión propia de cada uno. De acuerdo. Yo siento que ahí tocas un tema muy importante, y es no hacer una gran compra de meter todo mi dinero y meter todo en diferentes activos, sino lo más recomendado es hacer compras recurrentes, hacer compras de a poquitos, para así también quitarse las emociones de en medio, comprar en FOMO cuando está muy alto, y también obtener un precio de compra promedio que tiende a ser mucho más bajo que si uno hiciera una gran compra. Lo recomendado es a veces hacer un poco algo contraintuitivo, y es cuando todo el mundo tiene miedo, cuando todo el mundo está diciendo, no, esto se va a ir a 0, se va a ir a 20,000, se va a ir a 12,000, comprar un poquito. Y así a largo plazo, pues aún uno tiene como las de ganar, porque tiene un precio promedio pues bastante atractivo. De acuerdo. Ahí yo he seguido otro colombiano que también tiene un buen canal, les recomiendo que lo busquen, se llama Juan Rodríguez, y él dice, él tiene desde hace como 2 o 3 años, va invirtiendo $50 mensuales. Entonces va, 50, 51, y él a cada rato muestra en su canal de Twitter esa grafiquita y dice, mire, yo he comprado en todos estos niveles y este es mi promedio de compras. Este es mi promedio de precio de compra, pero pues no importa dónde esté, porque estoy, al final lo que está haciendo es un ahorro.
Es un ahorro y un ahorro pues muy lógico. Pero, y tampoco otra cosa que yo he querido hacer, me encanta una cantidad de proyectos, me llama la atención, pero uno no puede meterse en 50 monedas diferentes. De acuerdo. Tampoco. Búsquense 10 o búsquense 5, pero unas de más riesgo. Arman un portafolio y piénsenlo bien antes de empezar y empiecen haciendo, como dice Mateo, un poquito en cada una. Entonces van sumando, entonces hoy compré 10 XRP, mañana compro 10 Bitcoin, mañana compro, en un mes compro Ethereum, me meto en, no sé, en Render, que me gusta a mí, Render me gusta, pero ni siquiera le he empezado a invertir, entonces, pero hay de todo. ¿Y en qué plataforma podemos invertir? Que pues yo creo que hay muchas, pero búsquense en las 10 más grandes del mercado. Y eso, digamos, no quisiera... A mí me patrocina Gate.io, es una plataforma que es suiza, pero la gran mayoría de las personas entiendo que están manejando el mercado asiático. Entonces, yo hago muchos videos en Gate.io y eso es, pero no significa que esa es la más recomendada. Binance es la más grande, Coinbase es grande, Crypto es grande. Creo que hay un proyecto en Colombia que se llama Buda, que alguno me lo recomendó y podría ser. No estamos recomendando ninguno. No sé si tú tengas alguno que tengas en la cabeza, pero sí que sea una súper No, recomendación. pues yo creo que más que en dónde invertir, son básicamente muy parecidos todos. Los exchanges centralizados, los que mencionas, Buda, Gemini, Crypto.com, Binance. Yo personalmente invierto en Binance, pero siempre saco las criptomonedas de ahí. No, Entonces, siempre igual. eso es como lo más importante, porque las tasas de interés, digo, las tasas que te cobran por comprar, pues son bastante parecidas. Lo importante es en dónde guardas tus criptomonedas, a mi parecer. A mí también me parece que ni siquiera. Yo creo que un DEX, si uno puede comprar un stablecoin, y a veces me parece que cuando compra el stablecoin en Binance o en cualquiera de estos, es mucho más costoso operar ahí que a través de que un DEX. Sí. Es una pequeña impresión. Digamos, yo opero también mucho por PancakeSwap, Ujú. porque tengo algunas monedas de la cadena de Binance Smart Chain. Ahí compro mucho y ahí me parece mucho más fácil cambiar un stablecoin y ahí hay muchas en Binance Smart Chain, ahí el costo se me hace menor. Pero, Sí, aunque yo siento que para alguien principiante, pues es más fácil una interfaz de sí, un de acuerdo. exchange centralizado. Si No, ya pues completamente. son bastante avanzados en su conocimiento, pueden adentrarse en estos exchanges descentralizados que menciona Bernie, PancakeSwap, SushiSwap, eh, Uniswap. Uniswap. eh, De acuerdo Estos, de acuerdo a la cadena, porque es que también acá hay una cosa que pues de pronto en la próxima les hablamos, ahí, es como diferentes avenidas, diferentes autopistas. Entonces vamos por la autopista de las Caracas, como llaman acá en Bogotá, o por la séptima. Son dos diferentes, puede haber una interacción entre las dos, pero digamos la cadena de Binance Smart Chain que es un nivel 2, pues esto ya se hablar en otros idiomas, es un nivel, es un sistema y de pronto el de Solana es otro. Entonces sí, son dos autopistas diferentes que pueden interactuar entre una a través de un puente, se llama un bridge. Entonces eso es como una información que, bueno, no creo que valga la pena detallar ahorita porque hay una sí, cantidad de gente. siento que es un poco avanzada y a veces puede confundir a la gente, pero pues sí, también es valioso como mencionarlo. Eh, y pues para el que también esté interesado en aprender un poquito más acerca de irse más a fondo en los exchanges descentralizados y cómo funcionan las redes y cómo interactúan entre ellas, pues es un tema súper interesante. Pero por eso Bueno, es más simple ir a un exchange centralizado en donde pues uno no tiene que pensar en esas cosas, sino que simplemente va y compra Bitcoin. Una billetera que me parece que es bastante interesante, que la he visto estos días y voy a sacar un video pronto en mi página web, es un proyecto bogotano colombiano que se llama Wallet, en donde uno con PSE puede comprar Bitcoin directamente. Y es una billetera caliente, es una aplicación en donde uno puede guardar sus propias criptomonedas, o sea, uno tiene las llaves privadas. ¿cómo se llama, Entonces, perdón? Wallet, Ok, bueno, W-A-L-L y B larga. Wallet.
Ok, Entonces, perfecto. me pareció interesante como tenerla en el radar porque es simple y pues se puede comprar y sacar criptomonedas como de manera simple. Voy a aprovechar Vale. para contarles que esta, yo tengo, la tenía acá guardada detrás, me acordé dónde estaba. Yo tengo esta billetera fría, además de la que les mostré antes. Esta se llama Tangem. Es una tarjeta, miren el tamaño de la tarjeta, no tiene nada. Esta la pego al celular y esta ya es mi billetera. Esta tarjeta le da instrucciones a mi celular, a mi billetera en el celular para hacer operaciones. Se llama Tangent y a mí me ha ido muy bien cada vez que, pero tengo solamente acceso en el celular, la verdad. A mí me gusta mucho más manejarlo en el computador, Ok. pero si yo quisiera, bueno, tengo una interacción entre la billetera y el computador, entre el celular y el computador, pero esta Tangent me va muy bien y no es tan costosa para el que quiera empezar de alguna manera más económica, pues pueden practicarla y ensayarla. Y les pongo un link, Buenísimo. ahí tengo un link de referido que pueden ganarse algunos descuentos, no sé, creo que como $10 que Buenísimo. se pueden ganar. Es chévere, funciona bien, pero pues me va también muy bien con la Ledger, que es otra súper buena. Y acá una pregunta que nos hacen que es difícil porque cada uno tiene sus gustos, pero ¿cuáles son tus tres criptos o proyectos pues, en moda o tus preferidos? Mm, ¿Cuáles son los tuyos? Si voy pensando en el Bueno, tercero mío. pues yo personalmente creo que creo igual que en este punto de mis inversiones, que no tengo tanto afán en volverme multimillonario, porque sé que es muy difícil y que solamente eso es como tirar una moneda al aire y ver a ver si de pronto cae, cae parada. Yo ya no le estoy apostando a un 10x, un 5x, una cosa así, un 1000x. De pronto buscar un 5x en algún proyecto. Pero un proyecto, tengo Bitcoin, estoy invertido en Bitcoin esperando de verdad que pase. Empecé desde los $26,000 y estamos ya en 42, esperando de pronto que llegue a los 90. Ese me gusta. Le estoy apostando, en este momento estoy aumentando mi posición un poco en Ethereum por lo que va detrás y por lo que empezó a haber algo de ruido. No es que me mate, porque creo que hay cosas que no tienen muchas dudas y hay algo como oscuro detrás, pero no. Pero bueno, eh, pero por plata, mirando en la plata, yo le invertiría a Ethereum, que le estoy invirtiendo en Ethereum, que está creciendo y que va detrás de Bitcoin en esa subida, con los ETFs de Ethereum que se espera que salgan alrededor de mayo. Y el tercero y el cuarto, porque voy a meterle cuarto, es XRP. Vengo apostándole desde hace rato. Hago muchos videos de XRP, lo analizo harto. Tengo la expectativa de que llegue a los $2.80, estando pensando que ahorita están los 50 centavos. Yo le había apostado a final del año que llegara a los $6, lo veo difícil. El market cap de XRP está alrededor de los $27,000, $27 billones. Es difícil que eso se multiplique, pero si pasa lo que hablaba ahorita de multiplicar por 3 veces el mercado, estaríamos hablando del $1.50 y podría incluso ser mucho más alto en ese orden de ideas. Es la quinta o sexta moneda más grande del mercado. No le creo tanto a Solana, porque creo que ya subió mucho. Y la otra que me gusta personalmente, Render, le he estado apostando a Render porque es un proyecto donde renderizan metaversos y renderizan proyectos gigantescos, digamos obras gigantescas, pueden renderizar el diseño de una ciudad a través de compartir y utilizar GPUs alrededor del mundo que están unidos a ese network. Eso me llama mucho la atención de ese proyecto. Y un exchange al cual le metí algo de plata porque hice algún video gracias a que me invitaron en Gate.io y aprendí un poquito de ellos y que esperando a ver si de pronto se estalla, se llama NISA Exchange. Es un proyecto muy pequeño todavía, tiene un valor de más o menos unos $92 millones, pero si iguala una mitad de lo que puede ser un PancakeSwap que está en $700 millones, el valor de PancakeSwap o incluso otros como OKX o otros más grandes, pues tiene un potencial muy grande de crecimiento y es un proyecto que apenas está arrancando. Es más como un DGEM, lo equivalente a un DGEM Play, un proyecto más miedoso,
pero pues ahí estaría yo parqueado y es donde he estado parqueado invirtiendo con algunas cositas. Ok, bastante interesante. Voy a investigar un poquito más de Render porque la verdad no lo tenía en el radar, pero suena bastante interesante. Hoy me hablaban en este video, en esta entrevista que tuve temprano, que se llama SUI, que es un proyecto que tiene una velocidad impresionante de las transacciones. Y eso es lo que se va a necesitar en el futuro. No Mm, puedo hablar mucho de él porque no lo conozco. ok. Bueno, y para contestar la pregunta, yo siento que mis cripto favoritos puede que no sean los que más crezcan, pero me gustan mucho por la utilidad que traen al mundo. El primero es Link, es Chainlink, es básicamente una empresa que es el puente entre el mundo real y la blockchain. En este momento las blockchains tienen un poco un problema y es que les cuesta jalar datos del mundo real. Chainlink es un proyecto más o menos único en donde genera ese puente entre el mundo real y la blockchain. Por eso me gusta mucho. Otro que me gusta también mucho es Matic, que es básicamente una capa 2 de Ethereum. O sea, la infraestructura de Ethereum funciona como en una planta uno y Matic funciona encima de esa infraestructura, permitiendo que haya mayor velocidad de transacciones, menor costo de transacciones. Y siento que como Ethereum es de las infraestructuras más grandes para crear aplicaciones y contratos inteligentes, esa solución puede ser vital para generar un crecimiento en Ethereum y un crecimiento también en Matic. Y pues no puede faltar Bitcoin. También Bitcoin, al ser pues de las primeras monedas, la más descentralizada de todas, que no tiene un proyecto detrás, sino que es literalmente un depósito de valor, me parece un proyecto que todo el mundo debería tener. Así uno no vaya a hacer, como tú dices, un 10, 20 o 50x con Bitcoin, es algo que debe estar en el portafolio de todo inversionista cripto. Ahí yo le sumo un poco de explicación porque tienes razón con Chainlink. XRP, que es la moneda de Ripple, Ripple lo que está haciendo es buscar la forma de ayudarle al sistema financiero a interactuar más rápido y tener mensajería financiera que interactúe no solamente entre los bancos, sino también entre las empresas más grandes con el sistema financiero y con los bancos centrales. Colombia está desarrollando un proyecto muy grande con una empresa que se llama ACI Worldwide, que Ripple es proveedor de ella. Lo mismo pasa con Palau, que ya tienen una moneda estable del país, parecido a Montenegro, está desarrollando algo así, el país de Montenegro, Australia igual, Mastercard está trabajando con ellos. Eh, hay otro banco muy grande que está en la región asiática, que es SBI. Entonces, ellos están interactuando aquí y no sé si ustedes alguna vez han oído de SWIFT. SWIFT es el sistema de mensajería que existe actualmente entre todos los bancos y este sistema ya va a dejar de funcionar porque se está reemplazando con todas las monedas que están basadas dentro de una cosa que se llama el ISO 20022 y ese ISO 20022 es un protocolo donde está XRP, está XDC, que es otra moneda que también podrían analizar, está Hedera, está XLM, está Quant, son 8 monedas en total que no me las sé todas, pero la XRP la lidera ahí y creo que compiten algunos proyectos con Chainlink. Sí, sí, siento que eh, pues las criptomonedas en general como que no están libres de competencia, pero creo que este proyecto me gusta porque pues es bastante único y no solamente es como con el sistema bancario, sino con muchos otros sistemas de información que también está como metiéndole input eh, a la blockchain. Entonces, bastante interesante ver cómo esta base de datos descentralizada, que es la blockchain, puede funcionar de manera automática con ese input de estos proyectos de las empresas. Entonces, algo bastante interesante a tener en cuenta. Oye, le voy a hacer publicidad a una colombiana. Es un proyecto
pues que no sé si lo han oído, pero es de unos paisas, y pues me imagino que hay mucho colombiano oyéndonos hoy, se llama Alternum, búsquenla. No sé qué tan desarrollado esté, pero es un proyecto chévere porque hablando de lo que nos están preguntando acá de energía sostenible, Santiago nos pregunta eso, el proyecto lo que trata de hacer es encontrar una digitalización de un proyecto minero donde utilizan el oro que se supone que está debajo de la tierra en algún lugar específico, hacen un estudio de esa tierra y ese dinero queda como un colateral o esa bodega o ese depósito de oro que hay debajo de la tierra queda como un colateral para pedir la plata prestada y no extraer ese oro y no dañar todo el ecosistema. Entonces, es bien interesante. Yo hice un video hace un tiempo, no me lo sé, ahorita no lo tengo todo de memoria, pero es algo que chévere uno contarles que existe en Colombia gente haciendo cosas y Alternum, búsquenlo, tienen mucha información en Instagram. Yo hice un video, lo pueden buscar ahí y bueno, pues más que todo me encantaría que por favor vean todos los videos que tiene acá don Mateo en las cripto para todos. La idea no solamente que me vean a mí, sino véanlo a él y búsquenlo. Todos los que me están viendo a mí vienen por mí. Y bueno, acá estamos compartiendo información y ojalá nos veamos en 1000 veces para hablar con todos de este trabajo. ¿Cómo se llama el proyecto que mencionabas, Bernie? Alternum, lo voy a poner acá, voy a escribirlo en el chat para que no se les olvide. Alternum. No me acuerdo exactamente los nombres de las personas, no lo tengo aquí en la cabeza. Vengan, si quieren lo puedo buscar en el canal mientras que Alternum. El otro que les estaba hablando, el 15 de noviembre hice un video con ellos y ahí está la información. No tengo todas las personas, no veo acá porque está muy chiquito y no tengo los... se llama Alternum, de pronto les voy a poner el link de ese video por si lo quieren ver. A ver si lo Alternum. ¿Y qué otros proyectos de Latinoamérica o de Colombia conoces? Pues el que les cuento que, acá les voy a poner el link del video por si lo quieren ver. El que les cuento, hay uno, pues yo hablé con una persona que se llama Etios, un proyecto que se llama Etios en Argentina. No volví a tener contacto con ellos. La persona que trabajaba, la persona de mercadeo dejó de trabajar con él, entonces no volví a hablar con esta persona. La verdad, esa entrevista fue muy, muy interesante porque el tipo sabe muchísimo. Es una persona pues de unos años que ha trabajado en muchas cosas, pero no volví a hablar con él y creo que vale la pena mirar otras cosas diferentes, pues porque no volví, si hubiera vuelto a tener contacto. Hay otro proyecto que se llama, les voy a escribir, hice un video ayer justo, que se llama Taylor, se llamaba Taylor Capital, es de un chileno, y lo que tiene es un bot de trading desarrollado con inteligencia artificial que no tiene la idea de ganar 50 o 30 o 60% en el mes. Él quiere generar un ingreso utilizando inteligencia artificial del 1% más o menos semanal. Eso termina siendo un 52% al año o un poquito más si uno hace compounding. Ese video también está en mi canal, lo hice ayer justo porque hice una actualización. Ellos hicieron, es tan ético el señor, se llama Andrés Johnson, es tan ético que en un momento dijo, oiga, las cosas no me están funcionando, hay algunos errores en el manejo de riesgo que estamos teniendo, incluso algunos comentarios que yo personalmente le hice, porque llevo buen rato trabajando con él o ayudándole. Y entonces paró, le devolvió toda la plata a la gente y volvió a arrancar. Es un proyecto de bots de trading. Ellos tienen un proyecto, ellos tienen una empresa que se llama Quant4x en Canadá y han trabajado muy bien, pero cuando empezaron acá dijeron, bueno, arranquemos, queremos ganarnos el 5% semanal, pero si perdemos el 20% ahí paramos, semanal. Yo les decía, creo que el manejo de riesgo no debería ser así, uno debería apostarle a ganarse el 20%, pues por poner un ejemplo, el 20% y tener un stop loss del 5%, no al revés. Pues claro, porque yo me iba ganando y llevaba 3 semanas seguidas ganándome 5%, 15%, y de un momento perdí el 20%. Entonces, pues, oiga, ¿dónde está mi plata?
Entonces, ellos ajustaron los modelos, hicieron un portafolio diversificado de inversiones utilizando inteligencia artificial y eso es lo que están retomando. El proyecto tendrá $200,000 invertidos más o menos de AOMs. Lo hacen muy bien, lo hacen despacito, sin afanes y Andrés pone la cara. Eso me gusta muchísimo de lo que está haciendo Andrés Johnson, chileno, latinoamericano, bueno, Alternum. Y la gente de Alpha Shares, Alpha Mining, es otro proyecto muy interesante. Son unos americanos que decidieron meterle la ficha a Paraguay. ¿Y cuál es la ventaja de Paraguay en ese caso? Es que Paraguay tiene un costo de energía muy bajito, porque en la represa de, no es la de Iguazú, no me acuerdo el nombre exacto, la represa que queda entre Brasil y Paraguay, es muy grande el agua. Entonces ellos pagaron, los brasileños le prestaron la plata a los paraguayos para que el costo fuera muy bajito. Perdón, para financiar este proyecto. Cuando llegaron se me confunden las cosas. Cuando llegaron el acuerdo era que toda la energía que le sobrara a Paraguay se la tenían que vender a Brasil a un costo ínfimo, de menos de un centavo de dólar. Entonces lo que está haciendo Paraguay es buscar cómo consumir esa energía de una manera más eficiente. Claro. Obviamente, sabiendo de la minería de Bitcoin, se basa en tener una energía muy económica. A esta gente de Alpha Mining le sale el costo del megavatio en 3 centavos de dólar. Ustedes van a ver los proyectos en Texas, estamos de acuerdo, en la presa de Itaipú. Gracias, Juan Pablo. Eh, entonces, ese proyecto en Texas, uno consigue la energía de 6 centavos, uno consigue la energía en Canadá como 4 centavos. Creo que hay otros proyectos en Dubái. Yo estoy invertido en uno que tiene un costo de 2 centavos porque el gobierno lo patrocina. Entonces, pues ahí hay alternativas bien chéveres. Y esta gente lo que está haciendo, además de tener esa planta de minería de Bitcoin muy eficiente, o que están tratando de hacerlo muy eficiente, obviamente han tenido problemas porque es una startup, lo que están tratando, además sumaron una experiencia que tienen de extraer antimonio. Antimonio es el polvito que si ustedes ven, abren los cables, el cable de la energía, lo cortan, ahí tiene un polvito que ayuda a que no se inflame, a que no es antiinflamable. Entonces hace que esto se evite que se vuelva inflamable. Entonces ellos piensan venderle a una empresa brasilera este producto y ya tienen todo el proceso de montaje. Pues los invito a que vean los videos. Yo hago un video semanal del análisis que hacen de ese proyecto. Y es muy interesante. Yo estoy invertido también algo de plata, tampoco es mucha, pero ahí hay algo. Entonces, pues en todo un poquito, como les digo, utilizando el mundo real a través de blockchain, yo pude meter una plata en Paraguay, pude meter una plata en Uganda, pude meter una plata chiquita, pero ahí va sumando. No, buenísimo. Y este tema que mencionas de la energía barata se me hace fundamental porque uno investigando también en el proceso de la minería de Bitcoin, ellos son muy inteligentes para buscar en dónde pueden conseguir la energía más barata. Y me hiciste acordar de un ejemplo de una práctica cuando extraen gas natural de la tierra, muchas veces tienen que quemar un excedente. Entonces, Exacto. hay muchos mineros que están yendo a donde están extrayendo gas y ese excedente que normalmente se quemaría, están diciendo, oiga, no, venga, véndamelo barato, pues es energía que al fin y al cabo se termina desperdiciando y pues es como una posibilidad de aprovechar esa energía de manera mucho más barata y pues ecológica al fin y al cabo. Eso debe ser lo que están haciendo en Texas. Por eso es que Sí, hay tanto, en Texas hay muchísimos proyectos de Bitcoin. Y acá hablando de ese tema de la minería de Bitcoin, no podemos seguir extendiéndonos porque seguramente la gente se aburre. Pero el tema de minería de Bitcoin tiene en este momento, al precio que está el Bitcoin, de las 8 empresas o de 10 empresas más grandes del mundo de Bitcoin, hay solamente 2 que están en punto de equilibrio, por debajo del punto de equilibrio. Si siguen ahí, van a tener que cerrar, lo cual haría que haya muchos menos mineros, se hace más difícil, pues va a haber mucho menos venta de Bitcoin al mercado de ese proceso,
que hoy en día se producen 900 Bitcoin diarios y la gran mayoría se venden para pagar las operaciones. Cuando haga el halving para sumarle a eso, ya no van a ser 900 sino 450. Y si todas esas empresas tienen problemas con 450 Bitcoin que se producen al día, pues ya no van a tener cómo mantenerse y ahí baila. De acuerdo, increíble, no sabía ese dato y ahí es donde entra el shock en la oferta que genera un aumento en la demanda que impulsa el precio. Exacto. Bueno, no, acá tenemos muchísimo de qué hablar, pero pues creo que parémosla ahí porque si no, y más bien les damos las gracias a todos los que nos han visto, los invitamos a que sigan a Mateo en su canal de las cripto para todos, lo que pone es chéverísimo, lo que pone en TikTok me encanta. No lo he visto en YouTube porque cada vez lo veo es en TikTok y ahí tengo suficiente información muy buena. Y los invito a mis canales. Todos los míos se llaman CryptoBernie y me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en TikTok diciendo barrabasadas, diciendo todo, no sé, pues más bien muchísimas gracias a todos por estar acá, comenten todo lo que necesiten y acá estamos para ayudarles con lo que conocemos, no para asesorarlos, sino para comentarles lo que sabemos. De acuerdo, y no, Bernie, muchas gracias por invitarme. Siento que pues nos veremos en una siguiente ocasión. Tenemos mucho de qué hablar, ya nos dimos cuenta. Sí, Y buenísimo. pues también los invito a seguir a Bernie, que sabe muchísimo del mercado cripto, del mercado DeFi, sobre todo, que a veces es difícil encontrar a alguien que tenga una alta credibilidad y que no simplemente no esté patrocinando un proyecto que le están pagando, sino de verdad diciendo su experiencia honestamente, y pues siento que eso es muy valioso. El canal de YouTube todavía lo tengo pendiente para hacer un poquito, como unos videos un poquito más largos, de un formato diferente, pero pues por ahora sí me pueden encontrar en TikTok y bueno, nada, pues los invito al siguiente live que haremos, que espero El que sea próximo, pronto. claro, de una. Pero ¿sabes qué puedes poner? En YouTube puedes poner los mismos videos de TikTok. Así atraes Sí, clientela, así atraes personas que se interesen. Obviamente es más difícil, pero si logras tener una buena comunidad que te acompañe en las dos, buenísimo. Y yo creo que acá hay mucho para enseñarle a la gente y conoce muchísimo. Me encantaría poder ver esos videos ahí. Los míos en YouTube, pues a veces son muy largos, termino haciendo una cantidad de cosas muy largas, pero trato de explicarle a la gente lo más que se pueda. Entonces, pues los invito a que nos sigan y pues todo es más que bienvenido. de Muchas acuerdo, gracias. no, muchas Nos gracias vemos en ahí la por el próxima. Hay que consejo. programarla. Sí, sí, de una, de una. Bueno, Me escribes bueno, y la cuadramos. bueno, vale. Gracias a Un abrazo. todos. Pasen buena noche todos. Hasta luego.